años de edad y a mis 17 años de edad sale embarazada de nuestra primera hija, obviamente, y decidimos comenzar a estudiar. Ambos nos graduamos, completamos todos nuestros estudios universitarios y decidimos desarrollar y emprender nuestras propias empresas, las cuales fueron unas empresas muy prósperas, innovadoras en el mercado de salud. Siempre tuvimos en mente que teníamos que lograr cosas, que teníamos que aspirar a cosas y que teníamos que llegar a algo. Y desde muy jóvenes, aún con haber tenido la niña, empezamos a soñar. Es más, la niña fue la excusa para soñar, que teníamos que darle un mejor futuro a esa hija. En ese momento que emprendimos y tuvimos los negocios, llegamos a hacer lo que el mundo decía que es prosperidad. Era competir con el mundo. Era una mezcla de que nosotros hacíamos las cosas bien, íbamos compitiendo entre comillas con el que bregaba en la calle o con el amigo que iba creciendo materialmente pero no de forma legal, pero nosotros teníamos igual o más que ellos de forma legal. Por eso la competencia era fuerte, porque yo competía con los narcotraficantes, o sea, yo era ejecutivo, podíamos decir de lunes a jueves, pero ya el jueves me iba a janguear hasta el domingo. Era una doble vida, literalmente, más en el caso de Javier. Yo era más centrada, yo estaba más centrada en los negocios, en la casa, en la familia, pero llegaba el jueves y Javier se convertía en el jangueador y entonces ahí entrábamos en otro aspecto del matrimonio, que entonces eran las peleas. Yo no estaba de acuerdo con muchas cosas que él hacía y peleaba. Que peleaba, que me buscaba en los lugares, se metía, me insultaba a mí, me hablaba malo a mí, le hablaba malo a todos los que andaban conmigo, me rompía los cristales de los carros, si tenía un tubo en la mano me daba a mí, le daba al de al lado, a todo el mundo. Literalmente era otra persona, ¿verdad? Transformada totalmente. Y claro, ahora podemos entender que eran las iras y las frustraciones y los vacíos con que crecimos, pero en ese momento no entendíamos eso. En ese momento eso era normal en el mundo también. Yo la entendía porque realmente el comportamiento era, wow, pésimo. Ella me encontraba, imagínense, drogado. En aquel tiempo normalmente siempre era el consumo de marihuana, bebidas. Dado a que los ingresos eran a un nivel totalmente ridículo para quizás un joven de 27 años con el mejor carro del año, pagando sobre $2,000 y pico de carro, teniendo flotas de autos en las empresas, teniendo más de una propiedad. O sea, era sin medida el gasto del dinero, no lo valorábamos. Sí, siempre estaba la parte económica para suplir y para cubrir todo, pero realmente el trato que yo estaba dando como esposo, pues no era el correcto, era totalmente incorrecto. Yo creo que ya para la tercera empresa, cuando la estamos desarrollando, es que llega nuestra segunda hija. Podríamos decir que Dios comenzó a enviar gente a nuestro alrededor que empezaron a tratar de hablar de todo lo que era una vida, ¿verdad? Siendo obediente a Dios. Prácticamente llegó todo el personal siendo cristianos, nos oraban, nosotros lo ignorábamos, nos reíamos. Y yo creo que fue una de las llamadas que quizás Dios nos estuvo haciendo, ¿verdad? En aquel momento, luego de creer que lo teníamos todo. Creíamos que éramos felices. Yo me creía la última Coca-Cola del desierto. Yo creía que lo podía comprar todo era con dinero, todo lo resolvía con dinero. Estábamos bien equivocados, estábamos bien lejos de lo que era ser feliz. Sentíamos un vacío, podíamos salir, comprar, pero siempre había algo. Yo llegaba de janguear y veía a mi esposa viendo televisión. Yo creo que se pasaba viendo. Yo creo que el Señor usaba esa excusa y yo no dormía esperando que Él llegara para pelear. La televisión, después de las 12, 1 de la mañana, tú empezabas a cambiar y lo que había eran prédicas. Y yo veía a predicadores prominentes de este país. Me gustaba cómo hablaban, me gustaba el mensaje, me gustaba cómo se proyectaban. Y veía a la gente adorando en la iglesia. Y yo dentro de mí decía, yo quiero eso que ellos tienen. Y lo veía tan imposible. Sí, Javier mencionó los empleados que nos hablaban, pero aunque ellos nos hablaban, yo no iba a ir donde ellos a decirle, ay, mira, yo quiero ir a una iglesia. Pero yo creo que el Señor me venía hablando y sí veía eso, sí veía como la gente adoraba, como la gente era parte de una iglesia, pero yo lo veía eso era imposible para mí, porque yo no tenía manera de cómo llegar. A eso yo pensaba, además de que si me atreviese a llegar, yo no hay manera, yo no sé qué hacer, yo no conozco nada, nadie, yo no sé nada de lo que significaba servirle al Señor, así que era como un sueño. Cuando aún sin haber aceptado al Señor,
tú allá en la casa ni salías del cuarto y yo me iba a la marquesina del carro a escuchar y buscaba emisoras cristianas y empezaba a llamar a la radio porque decían, pide oración si tienes un problema, y allá yo llamaba llorando y allá me daban una palabra y constantemente siempre recuerdo esa palabra, fue la primera palabra que me aprendí de la palabra de Dios, porque todos me decían lo mismo y al otro día yo regresaba y llamaba al otro programa y siempre me daban esa palabra. Y prácticamente ya llevamos alrededor de 9 años que nos quedamos sin nada. Lo perdimos todo, de creer tenerlo, de creerme la última Coca-Cola del desierto, pues tuve que terminar en la fila del desempleo, de ganar mucho semanal, tuve que pasar a ganar la asignación que ellos dan y comenzar en cero. Fue un proceso bien fuerte, bien frustrante para nuestras vidas. Yo creo que Sheila estuvo alrededor de año y medio postrada en una cama, no quería salir, deprimida. Yo era bien creativo, siempre tenía muchas ideas, siempre estaba desarrollando algo nuevo que impactara, algo que fuera diferente en el mercado. Y de momento fue como si me hubieran sacado mi mente, no podía pensar, que no veía nada, no veía salida, no dormía, tuve que consultar doctores, recibir medicación para poder dormir, para trabajar con la ansiedad. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué sucedió? Aún nosotros no lo entendemos. Todavía una explicación administrativa yo no te la pudiera presentar en forma clara. Aún así, Sheila me decía, vamos a salir del negocio, vamos a vender el negocio. Vinieron compañías multinacionales, nos acercaban, nos hacían ofertas. Y yo con el orgullo, que era lo que cargaba, yo decía que no, porque el negocio iba a salir y que yo me iba a retirar y que todo se iba a arreglar. Y tanto estuvo así hasta que gastamos todo. Hubo la oportunidad de no llegar a cero, pero él estaba tan obstinado en que él lo iba a vender, en que o iba a llegar un inversionista, y él decía que sí, que el negocio iba a salir, así que tuve que confiar en él como empresario y como comerciante. Él era excelente, el mejor. Como decimos terrenalmente, no hay una explicación. Yo creo que había un plan. Y el plan viene de parte de nuestro creador, porque quien me hace el acercamiento, me lo hace en el negocio. Allí es donde recibo al Señor como un Salvador. Todo lo que estaba sucediendo, de verdad que Dios estaba allí, porque yo decía, pero es que yo soy bueno y ayudo a todo el mundo, a pesar de que tenía mis vicios, pero ya al final en el negocio cerrando yo podía estar allí quizás todo el día y nadie nos había empleado. Y yo estaba solo todo el día, gracias. Aún sin haber confesado al Señor, y yo me arrodillaba allí, estaba todo el día, 8 horas arrodillado, y no se pudo salvar el negocio, porque no era la voluntad de Dios. Yo creo que si el negocio se hubiera salvado, no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Y conozco al Señor por quien me trae, ¿verdad?, a tener una nueva vida. Salimos de todo lo que tenemos, porque entramos a un capítulo de quiebra donde nos quedamos viviendo nuestra casa, la del negocio la perdemos, y la de nosotros en carácter personal dejamos de pagarla y estuvimos alrededor de 4 años. 4 años vivimos la casa sin pagarla. 8 años después digo, Señor, gracias por esos 4 años, porque en ese momento era frustración, era preocupación, era ese estrés de que de repente van a llegar y nos van a decir se tienen que ir. No teníamos para pagar una renta, así que tuvimos techo por 4 años. Y al final del día, porque no teníamos ya ni carro, nos quedamos con un carro saldo que compramos, porque sí teníamos ahorro. Pero igual seguimos viviendo bastante normal nuestro estilo de vida, y nuestro estilo de vida era un estilo de vida alto. Siempre hubo en la alacena para comer y quizás perdimos todo, exacto, perdimos todos los lujos, claro. Dejamos de vivir el estilo de vida que llevábamos, el ya de proveerle a las hijas nenas, de claro, forma diferente. Y entonces, pues a lo mejor ellas sí vieron ese choque porque estaban acostumbradas a que había para muchas cosas que de repente dejó de haber. Sí, porque en ese momento lo que quiero es llenar el tiempo que no estoy físico, llenarlo proveyendo cosas materiales. Era muy buen proveedor, porque esa era la parte que no se veía afectada, pero el afecto, el dirigirle el mal ejemplo, me encontraba los tabacos de marihuana, me los botaba. Y las peleas entre nosotros delante de ella, la marcamos. Y
de la vida. Eso es así. Luego comencé a trabajar en una compañía a la cual agradecemos tanto. Estábamos lo que el mundo dice overqualified y nadie nos daba trabajo. Pero ellos se dejaron usar, una gente que le sirven también al Señor, una compañía dedicada. Ellos me conocen y me dan la oportunidad y empezamos a ver como que Dios estaba ahí. Porque todo lo que empecé a hacer en la compañía comenzó a salir bien. Porque el salario era, y me dieron un carro, sí, y el salario era bueno. Lo que pasa es que pues nos comparábamos con lo que generábamos. Pues cuando me hacen el plan de salvación y recibo al Señor como mi único salvador, luego esta persona me habla de un amigo que él tiene que va a llegar a Puerto Rico y él va a abrir una obra y yo quiero que tú lo conozcas. Y entonces pues me invita. Cuando llego a esta casa el miércoles, ellos están allí reuniéndose con mi iglesia. Y cuando voy por el escalón segundo, me llama por mi nombre. ¡Javierito! Y yo dije, y aquí sí que este hombre sí que es de Dios, porque hasta me conoce por mi nombre. Entonces, yo no sabía que era que el gran amigo de él, pues habíamos estudiado juntos. Empezó a hablarme, tú eres Javierito, estudiante aquí en tal escuela, y allá yo te conocí en la high. O sea, que era bien peleón, bien rebelde, y él se acordaba de todo eso. Ahí llego y llegó a las manos del que hoy por día pues es mi pastor. El Señor, ¿verdad? Pues ha utilizado tanto a él como a mi pastora para dirigirnos y ayudarnos en toda esta parte espiritual. Gracias al Señor. Yo llegué la segunda semana. Sí, nos hemos mantenido. Porque él llegó tan contento después de llevar esos meses llorando. Yo decía, ay, rayo, ¿qué hicieron a este hombre? Porque él estaba bien contento. Y él me dijo, ¿tú quieres saber? Pues tienes que ir conmigo. Y yo llegué. Y obviamente, ¿verdad? Nuestro pastor joven, activo, cuando ella llegó me dijo, pero ¿y para dónde rayos tú me has traído a mí? Pero ¿y quién es ese loco? Y yo no vuelvo más. Pero el próximo miércoles yo la veo que ella se viste, me está ready porque yo voy contigo. Y yo, pero, y eso no era, ¿qué pasó? ¿Te gustó? Fue un de repente a nuestras vidas tan poderoso. Yo diría que lo que sentimos fue así. Todo cambió en nuestro interior. Fue como una fuerza interna. Él nos exhortaba, nos daba palabras, la pastora, vamos, se puede, no importa lo que perdieron, lo van a poder, se pueden levantar, vamos a soñar, puedes confiar nuevamente en las personas. Y de verdad que fueron bien usados por Dios en aquel momento donde realmente estábamos solos, no hubieron amigos. Mira, yo era uno que me iba a janguear y le pagaba a todo el mundo, me los llevaba de viaje, nos llevábamos en el bote la gente, no le dejamos que gastaran $1, le comprábamos todo, echábamos gasolina, le pagábamos todo y no hubo nadie que en ese proceso viniera ni siquiera a traer un litro de leche. Pero Dios envió a los de él. Y de verdad que así fue como comenzamos a aprender este caminar y nos enamoramos. Nuestra hija también llegó luego, la mayor, ambas llegaron y pues comenzó a ser la prioridad número uno el Señor en nuestra familia. Y una de las cosas que me impactó muy fuerte era el área de las finanzas, porque mi esposa desde el día cero comenzó a cumplir con los principios que establece la palabra en financiero. Y ella, todo lo que llegaba, sea lo que sea, comenzaba, siempre lo primero era sacándolo de Dios. Del desempleo. Y a veces pues es difícil porque es donde el ser humano se tranca, porque ponemos nuestra dependencia en el dinero, creemos que el dinero nos lo puede dar todo, creemos que el dinero es la felicidad. Y comenzamos a recibir palabras de Dios. Era irónico porque es un proceso económico. ¿Qué eran las palabras que nos daban? 1,000 por una te devuelve el Señor. Todos nos hablaban, todo el mundo venía, le profetizaban, le hablaban de ministerio, de todo lo que tiene que ver en el área espiritual, y a nosotros nos hablaban de finanzas, y nosotros, pero nos mirábamos, ¿what? ¿Cómo? Y así lo hicimos, comenzamos a dejarlo todo, a servir. Si hemos algo que hemos practicado es el principio de obediencia, el principio de sujeción. En ese momento lo vimos cómo pudimos perder en el mundo nuestras empresas, dejamos de ser quizá en aquel momento administradores y cómo pudimos utilizar nuestros dones y nuestros talentos en la casa de Dios. Ahí pues comenzamos a aportar nuestras ideas en el área administrativa. Hoy por hoy, para la gloria de Él, pues ayudamos como parte del ministerio, ¿verdad? Administrativo de la casa. A mí se me hizo un poco más difícil, me dio mucho temor de volver a emprender o de volver a creer,
pensé que nunca íbamos a salir. Yo recuerdo, estuve prácticamente 2 años y medio hablando del proceso. El Señor me dice, hasta que no entregues tus sueños, no voy a entregarte los que yo tengo para ti. Porque muchas veces dentro del proceso no nos damos cuenta, pero perdemos mucho tiempo lamentándonos de aquello que tuvimos, de lo que perdimos, cuando quizás si ese tiempo pudiéramos invertirlo. No, y aún perdemos mucho tiempo pensando en que nosotros somos los que tenemos la salida y lo que vamos a hacer. Luego de todo el proceso llega un amigo del pastor, donde el pastor nos indica que se quiere reunir conmigo, que me consiguió una cita para que yo le ayudara a restablecer un negocio que te había comenzado y lo tenía detenido, que era lo mismo que nosotros hacíamos en el mercado de salud. Ahí cuando me uno a la persona, pues comenzamos a desarrollar todo lo que es el negocio, pero las cosas no salen como lo proyectamos inicialmente cuando lo hablamos. Dios tenía un plan. Llegué por algo y Dios lo cambió todo y terminé ahora trabajando en un negocio con propósito. En ese lapso de tiempo me parece que fue cuando Dios nos pulió más fuerte. Todavía quedaban áreas por desarrollar de nuestro carácter, de nuestra fe. Fue la y fe. Fue el proceso más grande aún Fue sirviéndole al Señor. Porque nosotros en nuestra humanidad calculamos un tiempo que iba a durar, que se desatara la bendición, por decirlo así. De las negociaciones que se realizaron, pues había un tiempo establecido, pero no ocurrió como nosotros entendimos que iba a ocurrir. No, se tardó mucho más. Y ¿sabes qué? Ese tiempo, ahora quizás en aquel momento lo peleábamos, pero de verdad que fue de edificación, fue de crecimiento. Sí. Y nuestra fe se extendió, porque incluso Sheila me decía, ¿cómo tú puedes? ¿Te puedes retirar? Muévete, pues si entonces no va a haber el cambio como esperábamos. Yo le decía, no, si Dios nos habló, va a suceder y seguimos. Javier se aferró a la palabra de que si Dios lo había dicho, él lo iba a cumplir. Y mi fe no era tan grande como la de él. Y Dios lo hizo. No en nuestro tiempo. Teníamos una vida plena con Dios, faltaba esa área de las finanzas, pero Dios nos procesó, pero nos grilló, pero peleábamos, llorábamos, pataleteábamos porque entonces no entendíamos. Y eso le puede pasar a mucha gente que piensan que porque llegaron a la iglesia o porque ya decidieron servirle al Señor, todo va a estar bien al otro día. Y no. Hubo una palabra que yo me agarré, que es Mateo 6:33, que dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo simplemente me dediqué a buscar el reino. Un día que yo creo que es importante decir que pasó algo bien fuerte, que fue el día que Dios te posicionó. Y fue un día donde tú tuviste una diferencia en este lugar. Salí tirando puertas y todo. Y a lo mejor esa actitud y esa determinación de poner sobre todo los principios que establece su palabra fue la que aún en medio de todo el Señor permite que ocurre lo que tú jamás te imaginas, y de eso Él le saca provecho. Dios convierte la maldición para bendecir a sus bendición. hijos. Y ese momento, que fue un momento bien duro, fue la excusa de Dios para desatar la bendición. Y ahí comenzó parte de nuestra vida. Cumplimiento. Que hoy por hoy pues le agradecemos a Dios porque que me puso a hacer algo por lo cual yo creo que nací. Es algo que disfruto, puedo estar ayudando, ¿verdad?, a jóvenes, restaurando vida y acercándolos a Dios, presentándolos al Señor. Y de verdad que Dios ha sido bueno porque estamos ministrando vida, estamos ministrando jóvenes. Recuerdo cuando en medio de todo ese proceso, mi mamá un día me habló. Ella me dijo que una señora en su iglesia le llamó y le habló y le dijo que iba a tener un hijo, que él iba a servir al Señor, un hijo que iba a ser pastor. Y pues hoy por hoy, como nosotros vemos, prácticamente nuestra función es casi la de pastorear unos jóvenes. Y de verdad que no hay recompensa mayor que la satisfacción que da el servirle al Señor. Aquí el resultado de ver que el Señor restablezca nuestras finanzas ha sido basado en unos principios que comenzamos a practicar y a vivir. A todos aquellos que quizás nos estén escuchando, nos estén mirando, que no importa tu situación, si tu proceso es económico, el Señor se va a glorificar. Hay algo que tienes que entregar ahí y que si le crees a Él lo va a hacer. Él lo hizo con nosotros. Lo mejor es tener al Señor en tu corazón y poder disfrutar esa vida de reino aquí en la tierra, que esto es lo que llamamos vivir el reino. A Dios que yo le agradezco lo que vivimos y que aunque en ese momento dolió, aunque ese momento no lo entendíamos,
aunque en ese momento fue bien fuerte, pensamos que nos íbamos a morir, que no íbamos a salir de eso, qué bueno que nos pasó. Y aún le diría, Señor, si hubiese tenido que pasar por eso nuevamente, solamente para conocerte y solamente para vivir lo que yo vivo hoy en día, yo lo hubiese pasado nuevamente. Ya las bendiciones llegaron, que hay más que vienen de camino, claro que sí, que todavía faltan cosas por cumplirse, claro que sí, que hay promesas de camino, claro que sí. Primero el reino. Pero primero y antes que todo lo material y que todo lo que el Señor nos vaya a devolver, está el servirle a Él. Y eso no tiene precio, no importa los carros, no importa las casas, no importa los viajes, no importa nada, si no lo tengo a Él. Porque así como nosotros provocamos el perderlo todo por el pecado, porque escrito está en su palabra, dice que la paga del pecado es muerte, y entonces ahora es que yo llego a entender por qué perdimos todo. Claro, porque nuestra vida era pecaminosa, aunque nosotros hacíamos el bien, pero lo que hacíamos era todo lo negativo. ¿Y qué sucedió? Todo lo que estaba a nuestro alrededor murió. Pero cuando Él llega, lo cambia todo. Y hoy por hoy pues estamos contentos, felices de lo que estamos viviendo, muy agradecidos de Dios, muy agradecidos de las personas que ha puesto a nuestro alrededor para ser lo que somos hoy. La realidad es que si de algo más le doy gracias es de haberte conocido, mi amor. Tú eres lo mejor que me ha pasado, de verdad. Yo ahorita, y desde ahorita te estoy mirando, y de verdad que cada día te amo más, y le doy gracias al Señor, porque quizás aquello que pensamos que hicimos mal había un plan. Yo lo aprendí de un amigo que decía: Dios no une personas, Dios une propósito. Y hoy yo puedo entender que nos unió con un propósito, y wow, ha sido una ayuda, wow, poderosa a mi vida. Siempre me has impulsado, me has motivado. Sabes, lo más que impactado y que me lo llevaré hasta el día que me vaya con el Señor, es que siempre me decía: no importa, aunque no tengamos nada, aunque lo perdamos todo, si nos tenemos que ir a un puente a dormir juntitos, allí yo voy a estar contigo. Y eso marcó mi corazón, eso tú lo escribiste en mi corazón, y yo te doy gracias por eso, y de verdad que Dios ha sido bueno. Podemos decir claramente que somos prósperos, no solo en las finanzas. Somos prósperos porque nuestras hijas le sirven al Señor, le servimos a Dios con libertad. Tenemos una iglesia y unos pastores que amamos, que honramos, porque vemos a Dios diariamente en nuestras vidas, porque tenemos salud, metas, tenemos sueños y tenemos la fe de que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y eso es la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad no es tener millones en el banco. La verdadera prosperidad es vivir en paz, es vivir confiando en que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios lo va a permitir y va a obrar para bien. Mi nombre es Javier Elías. Y yo soy Sheila Negrete. Y este es nuestro testimonio.